¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y también invitándote a que te suscribas a tu canal, El Indio de Macuspana. Es martes 20 de agosto del 2024. Y vámonos con la información porque ahora sí al presidente le llenaron el buche de piedritas. Y es que hemos visto a toda esta oposición alegar algo que no pueden alegar con el tema de la sobrerepresentación. Y es que la Constitución es clara, pero ellos están pidiendo que se interprete cuando no hay nada que interpretar. La Constitución es clara y es puntual. El día de ayer el presidente desde la conferencia se lanzó con todo en contra del Consejo Coordinador Empresarial porque mandaron esta carta que ustedes ven en pantalla. Fíjense, de alguna manera están presionando a las autoridades electorales, en este caso el INE y el tribunal, para que interpreten la ley. Fíjense nada más. Fíjense, voy a leer el párrafo así rapidísimo, el que le molestó al presidente. Bueno, voy a leer el contexto, voy a leer 3 párrafos que son para entender el contexto, para entender el tercer párrafo, perdón. Dice, Ciudad de México, el 18 de agosto de 2024. En los próximos días se tomará una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de determinar con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas la asignación de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados. Para empezar, todo el tiempo, el INE ha determinado a los plurinominales en base al voto, a lo que quiere la ciudadanía. Pero ahora lo están como que maximizando, como diciendo, tienen que pensar en lo que quieren los mexicanos. Pues lo que quieren los mexicanos ya se vio el 2 de junio en las urnas. Dice aquí, por lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal del Poder Judicial para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa y equilibrada. Y dice, y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. Fíjense, están pidiendo que se haga una interpretación sensata. Dice, apegada a la Constitución. Para empezar, no tiene que haber interpretación porque la Constitución es clara. Y dice ahí, apegada a la Constitución. Si se quieren apegar a la Constitución, tienen que determinar conforme lo dice la Constitución, porque la Constitución es clara y no hay vuelta de hoja. Pero fíjense, el día de ayer, el presidente de la conferencia habló y leyó este párrafo, se lanzó con todo en contra del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos rápidamente a escuchar el momento en el que el presidente habla de esto, son 50 segunditos. Porque el día de hoy, nuevamente en la conferencia, el presidente se lanza, pero ahora esta vez emplaza a Carlos Slim y a 5 integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para que hablen y den su opinión y digan qué tiene de malo, en primera, la reforma del Poder Judicial y en segunda, el tema de los plurinominales. Si siempre se ha hecho así desde el 2009. ¿Por qué desde el 2009? Porque en 2008 el PRI y el PAN cambiaron las reglas a su favor, se les ganó con sus reglas y ahora no les gustó. Primero que nada vamos a escuchar lo que dijo el presidente, porque también el día de hoy Luisa María Alcalde llegó a la conferencia y habló de los cambios a la reforma del Poder Judicial. ¿Cuáles son los principales cambios que no les gustan? Que no les gustan a estos ministros, a toda esta oposición, y sobre todo la fórmula. Luisa María Alcalde mostró la fórmula que usa el INE para determinar los plurinominales. Vamos a ver toda esta información porque les digo, la verdad es que hay mucha información el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de ayer en la conferencia. Pero me llamó la atención un párrafo, a ver si pones de favor lo de el manifiesto del Consejo Coordinador Empresarial. Fíjense lo que piden. Y además, de manera ambigua, simulando, ¿no?, que están preocupados. Pero quieren que se interprete la Constitución de nuevo. Por lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran
hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar la asignación de los diputados plurinominales. Fíjense lo descarado, mediante una interpretación sensata. ¿Qué es eso? ¿Qué van a interpretar si la Constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo el reparto de los diputados plurinominales? Justa, equilibrada y apegada a la Constitución. ¿Cómo? Si así lo tienen que hacer, apegado a la Constitución. Pues no necesita interpretación sensata. Lo tienen que hacer apegados a la Constitución, ¿sí?, y a la voluntad del pueblo mexicano. Y hay toda una lanzada con esto. Pues esta es la carta que leyó ayer el presidente en la conferencia. Pero el presidente no quedó a gusto y el día de hoy en la conferencia regresó con todo y regresó, hay que decirlo, enojado. Regresó el presidente enchilado y el día de hoy muestra a 10 personas integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y les pide a 5 de esas que se manifiesten, que hablen del tema, que digan su postura, porque es fácil esconderse detrás de una carta que engloba a todos, pero pues no hay, no se apersonan, no dicen yo lo dije. Así que el día de hoy el presidente dice que estos 5 nos den su punto de vista y primero que nada emplaza a Carlos Slim, el más rico de México. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y también vamos a escuchar pues el análisis que da la secretaria de Gobernación sobre la fórmula que emplea el INE para asignar los plurinominales. Vamos rápidamente a escuchar esto que sucedió el día de hoy en la conferencia. En 36 años en el Poder Legislativo no se aprobó una sola reforma en beneficio del pueblo, todas para favorecer a una minoría rapaz, a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Y ahora que se quiere hacer una reforma a la Constitución, pensando en que se imparta justicia a todos, resulta que se oponen, pero no solo los legisladores, sino se oponen los de las organizaciones económicas, financieras. Y no quiero generalizar, porque no aceptaría, sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución. Pero quiero su opinión, porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto y nada más es la formalidad. Entonces, Carlos Slim, quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Él es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común a veces de los sentidos. Que nos diga qué opina. Si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución. Si eso es éticamente correcto. Si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, para las nuevas generaciones. Que siga la simulación, que siga predominando el estado de chueco, el estado de cohecho, no un auténtico estado de derecho.
Entonces, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Valleres y María Asunción Arumbarazábala. 5, ¿les parece? A ver qué opina. Fíjense esto que dice el presidente. Hay algo por lo cual el presidente puso esta tabla. Porque resulta que estas personas, los más ricos de aquí de México, estos empresarios, curiosamente, todos, a excepción de dos, todos, casi duplicaron su fortuna desde 2018 a 2024. O sea, en todo el sexenio del presidente les fue estupendo. A todos, fíjense, Carlos Slim tenía 67 mil millones de dólares. Ahora tiene 102 mil millones de dólares. Fíjense, así es como han ido creciendo. Hasta la de Ricardo Salinas Pliego tenía 7,100 millones, ahorita tiene 13,400 millones de dólares. Todos han duplicado, casi duplicado su fortuna. Todos han aumentado, todos han crecido. Entonces no pueden decir que es un mal gobierno. No pueden decir que es que ha sido mala política del presidente y les ha ido mal. No. Entonces, ¿por qué estar en contra de lo que está haciendo el presidente si les está yendo genial? Les está yendo súper bien. Es por eso que el presidente emplaza a estos empresarios. ¿Qué tienen en contra de lo que diga, que lo que haga el presidente, si la prueba está que en este sexenio les está yendo de maravilla? Casi han duplicado sus fortunas. Y al mismo tiempo hay estabilidad del pueblo, hay dinero, se les está entregando apoyos a todos los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el problema? También el día de hoy en la conferencia el presidente pues trajo a Luisa María Alcalde, quien esta ocasión presentó, fíjense, presentó la fórmula para la designación de los plurinominales. Vamos rápidamente a ver este momento en el cual Luisa María Alcalde da información de cómo se asignan los plurinominales. Aquí hay un detalle, porque a la oposición incluso la vez pasada les molestó que Luisa María Alcalde trajera esta información. Porque ellos no quieren que los mexicanos sepan cómo se designan los plurinominales. ¿Por qué? Porque los mexicanos abren los ojos y dicen, pues está bien. Ellos no quieren que los mexicanos abran los ojos, que se enteren, que tengan información, que estén informados. Por eso les molesta. Ahora, lo que diga Luisa María Alcalde no quiere decir que es una orden para que hagan esto el tribunal. Simplemente Luisa María Alcalde dice, apegada a la ley, así se hace. ¿Por qué? Porque así se ha hecho siempre, desde el 2009. Vamos a escuchar esta información que nos da Luisa María Alcalde, porque aquí nos muestra por primera vez la fórmula que usa el INE para determinar la asignación de plurinominales. Vamos rápidamente a escucharlo. Entonces vamos ahora, adelante, a recordar qué dice nuestra Constitución respecto a la sobrerepresentación, que esto también ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Esto es textual de la Constitución, no es interpretación, es textual. El artículo 54 de la Constitución, que regula la sobrerepresentación, que regula que ningún partido esté sobrerepresentado, establece dos reglas importantísimas. La primera regla para que un partido no esté sobrerepresentado es que ningún partido político, y así dice la Constitución, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por mayoría y por representación proporcional, lo que hemos llamado plurinominales. No puede haber más de 300 diputados sumados, el de mayoría y el de representación proporcional. Y la segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas a su votación, ¿no? La votación total emitida por un partido político más 8 puntos es el límite máximo que puedes tener en la Cámara de Diputados, no más. Si tienes más, estás sobrerepresentado. Esas son las dos reglas que establece nuestra Constitución desde hace tiempo. Ahora bien, apenas ayer la presidenta electa y Citlali hablaban de este tema de manera sumamente clara, lo vamos a recordar porque también es muy importante saberlo. La Constitución
tiene pasos muy claros de cómo deben distribuirse los diputados plurinominales en nuestro país. Lo establece tanto la Constitución como la ley electoral. El artículo 15, numeral 2, establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes y también de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el 3%. En el caso actual fue el PRD. Eso es para obtener la votación nacional emitida, que es fundamental para la distribución de los plurinominales. Aquí tenemos la votación total emitida, hay que restarle los votos nulos o candidatos sin registro, los votos por independientes o partidos con menos del 3% y te da la votación nacional emitida. En este caso, 55.705.598. Adelante. Paso número 2. La votación nacional emitida se divide entre el total de diputados plurinominales. Hay que recordar que hay 500 diputados que integran la Cámara de Diputados. 300 por mayoría, el candidato que más votos obtenga en un distrito, ese es el diputado. Y 200 por plurinominales. Entonces, la votación nacional se divide entre los diputados plurinominales para obtener el cociente natural. Aquí está, los 55.705.000 entre 200 te da 278.527, que es el cociente natural. Adelante. Paso número 3, dice la Constitución. Se determina el número de diputados que se asignarán a cada partido político dividiendo su votación total entre el cociente natural. Entonces hay que hacer en cada uno de los partidos políticos. En el caso de Morena, Morena obtuvo 24 millones de votos, 24.286.000. Entre el cociente natural te dice cuántos diputados por representación proporcional deben asignarse. 87, en este caso vamos a poner los decimales para ver la cuarta regla, pero son 87 diputados. El PAN obtuvo 10.049.000 votos, entre el cociente natural 36 diputados plurinominales. El PRI obtuvo 6.623.000 votos, entre el cociente natural le tocan 23 diputados. Movimiento Ciudadano, 6.497.000 votos, entre el cociente natural le tocan 23 diputados. El Verde, 17 diputados y el PT, 11 diputados. Así se asignan los diputados plurinominales. Ahora, si nosotros sumamos todos los enteros, nos da 197. Faltan 3 diputados para distribuirse. ¿Qué dice la siguiente regla? Dice, cuando sobren diputaciones por repartir, tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos, iniciando por aquellos cuyo decimal se acerque más al entero. Si regresamos al anterior, por eso importan los decimales. ¿Cuáles son los decimales que se acercan más al entero? Como podemos ver aquí, es el caso del PRI, .78, del PT, .69 y del Verde Ecologista, .93. La Constitución entonces dice que debe asignarse un diputado más al Verde, un diputado más al PT y un diputado más al PRI. Adelante. Aquí está. Ahora sí, si sumamos los 197 más estos 3, te dan los 200 diputados plurinominales. Adelante. Finalmente llegamos a esta tabla que hemos mostrado en anteriores ocasiones. Aquí están los diputados que se ganaron por mayoría. Y estos son los de representación proporcional, los plurinominales que acabamos de ver. Y aquí están las 2 reglas básicas de la Constitución para que nadie esté sobrerepresentado. Iniciamos con el caso de Morena. Fíjense bien, Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos, o sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución, le tocan 87 plurinominales. La primera pregunta, hay que sumar estos 2, te da 248. Primera pregunta, 248 rebasa los 300 como límite máximo que establece la Constitución. No. Segunda pregunta, que es la segunda regla, la votación total emitida por partido más 8 puntos como límite máximo de curules. Aquí vemos que si sumamos estos 2, los 248, te da 49.6. ¿Cuál fue la votación nacional emitida?
43.59. 43 más 11 te da 51. Quiere decir que no se exceden los 8 puntos, porque representaría 49.6%. Ninguna de estas dos reglas se violenta con esta distribución, pero todavía vamos más allá. Adelante. Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones, en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021, ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley y la Constitución, que por partido no puede excederse de 300 y que por partido no puede excederse de 8 puntos más que la votación total emitida. Así ha sido siempre desde la reforma del 2008, que por cierto el PRI aprobó y que eliminó que se consideraba como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces siempre se ha cumplido con esta regla. Hoy, ¿cuál es la pretensión o cuál es el supuesto debate? Dicen que se haga una interpretación de la Constitución. Y les gustaría, si me ponen la primera, que como dice la Constitución, donde dice la Constitución partidos políticos, que es la primerita, que en lugar de que cumplan con la Constitución y donde dice partidos políticos, que ahí le borren y le pongan coalición. Y ellos quisieran que dijeran ninguna coalición podrá contar con más de 300 diputados. Pero la Constitución dice partidos políticos y desde 2009 siempre se han distribuido igual. Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho. Esto se va a definir próximamente y, por supuesto, lo que debe suceder es que se aplique la ley y la Constitución, a menos de que exista una reforma y que si la decisión del pueblo de México fue dar una mayoría calificada para poder reformar nuestro Poder Judicial, que se respete la voluntad popular. Es cuanto, presidente. Fíjense nada más esto que nos explica Luis Amar Alcalde. ¿Y por qué a partir del 2009? Porque en 2008 ellos quitaron la palabra coalición, dejándola en partidos. ¿Por qué? Pues porque ellos querían tener más plurinominales para que les dieran el 8% a cada partido, no por coalición. Ahora se les volteó la tortilla y ahora sí ya no les gusta. Fíjense nada más. Pero así nos presenta esta fórmula y es muy importante estar informados porque pues de esta manera nosotros podemos saber cómo el INE lo va a hacer, porque así lo ha hecho durante muchos años, desde el 2009, y ahora no quieran venir vamos a hacerlo diferente, justo cuando no les conviene. Amigos, yo los dejo con información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.